Y la reforma de pensiones que presentó hoy la presidenta Sheinbaum busca modificar, entre otras cosas, el ordenamiento legal que generó Jesús Ramírez Cuevas con las dobles liquidaciones y pensiones de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y que, según la investigación del libro Ni Venganza ni Perdón, generó un pasivo y una malversación de fondos de los 27,000 millones de pesos aproximadamente. Así fue presentada esta reforma el día de hoy. Tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas. A partir de la aprobación de la reforma, recibirán la mitad de el ingreso del titular o la titular del Ejecutivo Federal. Bueno, en agosto pasado ya Raquel Buenrostro había abordado el tema, sin nombrar, como lo hizo hoy la presidenta, tampoco lo abordó, el nombre de Jesús Ramírez, que fue el responsable de ese ordenamiento legal. El primer caso que tenemos es el de Luz y Fuerza de Centro. Como ya saben, se encuentra en liquidación. La parte de liquidación lo administra el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Actualmente hay 14,000 extrabajadores que todavía reciben pensiones de Luz y Fuerza del Centro, y el total de estos 14,000 trabajadores son 28,000 millones de pesos. Ahí destaca que tenemos un ex servidor público que recibe más de 1 millón de pesos de manera mensual. Y además, en total tenemos, por ejemplo, 33 que reciben de 700,000 a 999,999 pesos, 75 de 400,000 a 699,000, y así ahí se ve en la gráfica. Y ahí hay un responsable directo de esa operación. No lo dicen solamente en el libro Ni Venganza ni Perdón, no lo decimos nosotros. Así lo dijo el entonces presidente López Obrador. Y ese responsable, según el presidente López Obrador, es Jesús Ramírez. Sí, estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas. Jesús tiene esa encomienda. Jesús tiene esa encomienda. La decisión de hoy en la mañana es una confirmación de lo que afirmamos en el libro. Es una confirmación de una malversación. Nosotros decimos 27,000 millones de pesos. Raquel Buenrostro dice que son 28,000, que ameritaría por lo menos una investigación judicial sobre esos malos manejos. Una investigación que también se dijo hoy no se realizará porque dicen que son simplemente dichos. Bueno, y la que se deslindó de haber conseguido financiamiento vía este esquema controlado por Jesús Ramírez fue la jefa de gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, el apoyo de los funcionarios del SME involucrados en este mecanismo ilegal de financiamiento público fue también muy público y aparece en todas las fotos, en muchas fotos de marchas a favor y en apoyo de Clara Brugada. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, intentó deslindarse de información documentada y publicada en el libro Ni Venganza ni Perdón, del periodista Jorge Fernández Menéndez, en coautoría con Julio Scherer Ibarra, en donde se revela que el ex vocero de López Obrador, Jesús Ramírez, causó un daño al erario superior a los 27,000 millones de pesos. De acuerdo con el libro, Ramírez usó esos recursos como botín político para cooptar a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y usarlos para impulsar la candidatura de Clara Brugada para gobernar la Ciudad de México. Por supuesto que rechazo lo que esta persona ha dicho. Mira, yo creo que la presidenta ya ha hablado sobre el libro y no me quiero meter más allá, pero sí dejar muy claro que eso es mentira y que eso es querer
estar dañando la imagen de personas, como en este caso la mía o la de Jesús Ramírez, y no lo acepto, ¿no? De ninguna manera. Según lo detallado en el libro, Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto presidencial que beneficiaría a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro como instrumento de operación política y construcción de redes clientelares. El programa de compensación vitalicia, que careció de sustento jurídico y financiero, generó un pasivo de casi 27,000 millones de pesos, que fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos de Ramírez Cuevas. La desaparición de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009 afectó a más de 45,000 trabajadores. De ellos, cerca de 9,000 no alcanzaron su jubilación. El entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, fue designado como el liquidador. Y aunque la mayoría aceptó una indemnización legal, un grupo de disidentes permaneció en resistencia y fuera de la estructura formal del SME, liderados por figuras como Rosendo Flores. Con la llegada de Morena al poder, el conflicto encontró un nuevo escenario. Jesús Ramírez, cercano colaborador de López Obrador y figura central en la narrativa oficialista, asumió un papel de interlocutor entre los extrabajadores disidentes y el Ejecutivo. Jesús Ramírez abusó de ese encargo para obtener una ventaja política personal. Posicionó a sus aliados, intervino en la vida sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas y operó políticamente en favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Así, el grupo de extrabajadores beneficiados no tardó en asistir públicamente a los actos de campaña de Clara Brugada, mostrando fidelidad electoral a Ramírez Cuevas. Con el tiempo, la narrativa de justicia social terminó cobijando a un liderazgo acusado por el grueso de los trabajadores de Luz y Fuerza de traición sindical. Y al mismo tiempo siguen las versiones sobre una investigación en Estados Unidos respecto a las relaciones que estableció Jesús Ramírez con el rey del Huachicol, con Sergio Carmona, asesinado en noviembre del 2021. Esta es la historia, esto es lo que dicen las autoridades estadounidenses. Sergio Carmona, el rey del Huachicol, fue asesinado en noviembre del 2021 en una barbería en San Pedro Garza García y en Monterrey, donde tenía una de sus residencias, otra aquí en la Ciudad de México, otras en Tamaulipas. Sergio Carmona era el rey del Huachicol, era el hombre que manejaba los negocios del contrabando de combustible, del robo y el contrabando de combustible en toda esa zona de Tamaulipas. Financiaba campañas políticas, participaba en diversos ámbitos y uno de esos ámbitos en los que participaba era la relación estrechísima con Morena desde un buen tiempo atrás, por lo menos desde 2018. Financió campañas, sobre todo en Tamaulipas y en Sinaloa, apoyó a distintos funcionarios y esa relación nació a partir de la que estableció con un hombre que era fundamental en esa estructura, que era el entonces vocero presidencial Jesús Ramírez. Desde los mismos días en que fue asesinado Sergio Carmona, su hermano Julio, que había sido director de la aduana de Reynosa al principio del sexenio, se fue a Estados Unidos para protegerse, se convirtió en testigo protegido y dio toda esa información. Desde entonces están en marcha las investigaciones de la justicia estadounidense sobre muchos personajes de la vida política mexicana. El negocio continuó. Usted sabe que el negocio continuó. Se descubrió que parte de esta red fue manejada incluso por dos contraalmirantes, sobrinos del ex secretario de la Marina, Rafael Ojeda. Circuló en estos días un video muy importante ahí de supuestas conversaciones entre otro contraalmirante asesinado y el ex secretario de la Marina. Pero lo cierto es que la relación política con grupos de Morena nació a partir de Jesús Ramírez. Cuando se publica en los medios, en varios medios, que está bajo investigación Jesús Ramírez por organismos de inteligencia de los Estados Unidos, esa información proviene de esta historia.
La investigación sigue, los resultados no los conocemos, pero hay una lista que el gobierno mexicano tiene, en donde están todos los involucrados. Bueno, ahí está esta historia. A ver, esta historia que continúa, porque continuará, porque las investigaciones ahí están. No sé las que están aquí, las que están allá continúan. Mientras tanto, hoy fue interceptada en Oaxaca por elementos de la Fuerza Aérea Mexicana una avioneta con media tonelada de cocaína pura. Aquí les hemos mostrado cómo funciona el centro de intercepción y la base de la Fuerza Aérea Mexicana, que realizan ambas, una en forma tecnológica, la otra en forma física, este tipo de tareas. Es el sobrevuelo de una narcoavioneta en el espacio aéreo mexicano, detectada por fuerzas federales. A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, dio a conocer que ubicaron la aeronave cuando realizaba un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas. De inmediato desplegaron otras aeronaves para interceptarla. Después de dar seguimiento, se detectó su aterrizaje en la localidad de Guamúchil, en el municipio de San Dionisio, Oaxaca. Una vez en tierra, fuerzas federales la aseguraron y en su interior descubrieron 534 paquetes de 1 kilo cada uno con cocaína. También incautaron 2 camionetas. En todo personal le hemos mostrado acciones que se realizan para inhibir las operaciones ilícitas de los cárteles. El sistema de intercepción aérea en el país, particularmente aquí en la frontera sur, usted lo sabe, se ha platicado muchas veces, está relacionado directamente con la forma en que se interceptan las aeronaves que quieren ingresar al espacio aéreo nacional. Muchas de ellas son aeronaves que vienen sobre todo con drogas de Centro y de Sudamérica, que deben ser interceptadas, se las debe obligar a bajar a tierra y se incauta la droga que llevan o se detienen a las personas. Ahora, no es lo normal, no ocurre siempre, pero suele haber enfrentamientos también en tierra, tanto con la gente que lleva las aeronaves como por quien las está esperando. Sí, nosotros cuando llegamos, el hecho de verificar primero la aeronave y la situación es para asegurarnos de que hay seguridad para aterrizar. Traemos un artillero con armamento defensivo a bordo para en caso de un ataque poder repeler la agresión. Si vemos que no es esta la situación, es cuando aterrizamos en un área segura cerca de la aeronave ilícita y procedemos al aseguramiento. Las operaciones para detectar este tipo de aeronaves son diarias. ¿Cómo lo trabajan ustedes cotidianamente? Diariamente y de forma permanente, el esquema de maniobra se materializa en 4 fases. En este caso, la detección es el monitoreo permanente de los sistemas de vigilancia aérea con los que cuenta el Centro Nacional, que es a través de los sistemas de radares desplegados a lo largo del territorio nacional, y en coordinación con otras dependencias nos ocupamos de estar monitoreando todo el tráfico aéreo que vuela en nuestro espacio aéreo, y de esa forma, cuando nosotros tenemos detección de alguna aeronave que está haciendo maniobras o un vuelo irregular, algo que no esté autorizado, de inmediato se procede a identificarlo consultando e investigando toda la información que podamos recabar para poder determinar la identificación. En cuanto a la avioneta interceptada en Oaxaca, todo lo incautado quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones a fin de determinar el origen de la droga y a qué organización criminal pertenece. Bueno, es intensísimo. A veces no conocemos todo lo que se hace en ese ámbito, pero es intensísimo el trabajo de intercepción que se hace por la Fuerza Aérea Mexicana en este centro que usted veía, que está ahí en la defensa, y por estas bases, la que estuvimos ahí, la que pudimos reportear, es la que está en Mérida, que es probablemente la más importante para este tipo de intercepciones. Pero es una tarea intensísima. La Marina hace tareas similares. Tiene un centro similar de menor tamaño, porque es de menor tamaño que el del Ejército, pero un centro muy similar donde se controla todos los litorales marítimos y el mar territorial de México. Es interesante, hay que verlo mañana, por cierto. Preste usted atención, será en Puebla el Día del Ejército. Va a hablar ahí el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla. Va a estar la presidenta Sheinbaum
Va a ser interesante. Véalo. Bueno, y vamos a otro tema. Marx Arriaga se fue, pero ¿qué cree que nos dejó, por supuesto, para que se sigan financiando con recursos de sus impuestos? Además de millones de libros de texto que no sirven para nada para la educación de los niños y maestros, hay en esa oficina 105 aviadores que tenía en la SEP Marx Arriaga. La pregunta es si son los mismos a los que les pedía moches para habilitarles plazas, como fue en su momento denunciado. Una barbaridad. Las denuncias sobre la gestión de Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública siguen dando de qué hablar. Primero se dieron a conocer los presuntos negocios o moches realizados por el venezolano Sadi Loaiza a trabajadores del área de materiales educativos bajo el amparo de Arriaga. Ganancias que iban a parar a los bolsillos de Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, pareja de Loaiza, y ahora señalan a trabajadores como aviadores. Fue a través de una solicitud de Omar Guadarrama, presentada a la jefa de la oficina de la Subsecretaría de Educación Básica, Estefanía Chávez Huerta, que se pidió su intervención debido a que en la Dirección de Materiales Educativos habían identificado a empleados aviadores. En su declaración, Guadarrama identificó a Carla Marlene Cornejo Mellado y Daniel Hernández como empleados fantasma, que ingresaron a la dependencia con el apoyo de Loaiza. Además, afirmó que este siempre actuó bajo el conocimiento de la Dirección General, la cual presuntamente aprobaba dichos procedimientos. A la par, trabajadores denunciaron un ambiente de malos tratos y hostigamiento hacia ellos por parte de Marx Arriaga, quien durante su gestión realizó más de una treintena de despidos injustificados. Según testimonios de trabajadores compartidos al periódico El Universal, quienes se atrevían a contrariar a Arriaga eran enviados a trabajar a las bodegas de la SEP que tiene fuera de la ciudad. También señalaron que su actuar era altanero, déspota y grosero a la hora de dirigirse hacia sus subordinados. Pero no fue lo único que dejó sin aclarar el exdirector de materiales educativos. Según el portal digital MX, Arriaga habría firmado el 17 de febrero 105 plazas para compañeros que estaban por honorarios, decisión tomada fuera de su cargo, lo que implicaría que dichos documentos sean invalidados e incluso podrían significar un problema legal. Mientras tanto, así recibieron a Marx Arriaga en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien la gente le siguió desde la sala de llegadas hasta el estacionamiento, para manifestar su rechazo, dejándole en claro que tampoco lo quieren allá. Tal parece que el exdirector general de materiales educativos se enfrenta a un ambiente hostil para regresar a dar clases, por lo menos por parte de los ciudadanos. Bueno, de verdad, pobres niños y niñas a los que les toque que Marx Arriaga sea su maestro. Imagínense nada más la pesadilla, Jorge. Y además el show, ¿no? Porque, a ver, todo el haber estado 36 horas ahí es un show, el haberse ido en metro con el cuadro, con el cuadro de Marx es un show. Tiene una acusación de ahí de tener ahí varios coches antiguos y no llegó nunca en metro, digamos, a la SEP. Pero bueno, es el show y fue un distractor también porque había temas más delicados que sirvió el tema de Marx Arriaga como distractor. Bueno, ahora tendrían que investigar qué pasó con esos más de 100 aviadores que tenían dentro de la Oficina de Materiales Educativos, a ver a quién se le pagaba y cuánto de ese sueldo, porque muchas veces es común que estos sujetos contraten a alguien y digan, a ver, Chuchito, ven, te voy a dar 10,000 pesos de sueldo y tú me das 3,000 o 4,000 a mí, a ver qué pasa. Y eso sí requiere, bueno, eso y muchas otras cosas, una investigación de fondo. Y vamos a otro tema. Grecia Quirós, la presidenta municipal de Uruapan, esposa del asesinado alcalde Carlos Manzo, denunció penalmente a Leonel Godoy y a Raúl Morón. Los acusó de haber organizado el asesinato de su esposo. Y bueno, el tema ha puesto de cabeza a todo el gobierno de Michoacán, donde el próximo año, ya dentro de muy poquito, hay elecciones y Grecia Quirós está muy alta en las encuestas. Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue a los morenistas Leonel Godoy,
Raúl Morón e Ignacio Campos por el homicidio de su esposo Carlos Manso, asesinado el pasado 1 de noviembre durante un acto público por el Día de Muertos, y quien en vida se encargó de señalarlos. Pero ellos están pensando en regresar al poder porque había mucho dinero del cual se financiaban. El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, cuando me vino a buscar aquí a Uruapan y que quiso aclarar la situación de las denuncias que había contra el expresidente Nacho Campos y los señalamientos que le he hecho a Raúl Morón y que les he hecho a ellos, le dije claramente que nosotros no teníamos nada personal, pero que había señalamientos de corrupción, de desfalco. Acompañada por integrantes del llamado Movimiento del Sombrero y trabajadores municipales, Grecia Quiroz afirmó que entregó elementos que considera suficientes para que las autoridades llamen a declarar a los señalados. Es muy importante recalcar que no podemos dejar de lado la línea política, porque Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite. No voy a quitar el dedo del renglón y voy a seguir insistiendo en este tema hasta que la autoridad voltee a ver y se dé con la línea intelectual. La alcaldesa insistió en que la línea política debe investigarse, pese a que hasta ahora las indagatorias han derivado en detenciones dentro del círculo cercano del alcalde asesinado. El diputado Leonel Godoy aseguró que no hay pruebas en su contra y que la denuncia de la viuda tiene tintes electoreros. El senador Raúl Morón se deslindó de todo respecto a la autoría intelectual o material del asesinato y aseguró tener la conciencia tranquila y las manos limpias. Lo que no nos parece es que use ese tema condenable del asesinato de Carlos Manso para, sin pruebas, exigir que declare Raúl Morón y yo mismo. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver con ese hecho tan lamentable, y entiendo que lo único que ha presentado son los videos que hizo públicos el presidente en funciones en su momento, y es el único argumento, el único elemento. Por cierto, no nada más nos mencionan a mí, al diputado Leonel Godoy y al expresidente Nacho Campos, sino mencionan a más. Él ha acosado al gobernador, a muchos otros funcionarios. A medida que se acerca el proceso electoral de 2027, la carrera interna de Morena por la candidatura a la gubernatura de Michoacán comienza a cerrarse. Según el último corte de la encuesta de encuestas publicado por Polls.mx, el senador Raúl Morón Orozco se mantiene a la cabeza de las preferencias con un 22.8%. El ejercicio estadístico coloca en segundo lugar a Carlos Torres Piña, exsecretario de Gobierno, quien registra un 18%. Azteca Noticias. Bueno, esas encuestas son para la candidatura de Morena. En las encuestas en el Estado, hasta ahora, la señora Quiroz tiene una amplia ventaja, y tiene razón la señora Quiroz. La presidenta dijo hoy, la presidenta Sheinbaum, que había que esperar que terminaran las investigaciones, también tiene razón, pero lo que dice la esposa de Carlos Manso, que es la actual presidenta municipal de Uruapan, es lógico. Hay detenidos, sí, hay personas relacionadas con la custodia de Carlos Manso que están detenidos, hay personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación que están detenidas, y eso me parece muy bien. Pero como en muchos otros crímenes, no sabemos quiénes están detrás. Si lo ordenó personajes del cártel Jalisco ese crimen, ¿por qué lo hicieron? ¿Quién se los ordenó? En un estado donde se está tan unido el narcotráfico con el poder político, podemos decir que el poder político no tiene nada que ver. Yo no sé si el senador Morón o el diputado Godoy están involucrados o no en este crimen, pero que esa vertiente se tiene que estudiar, se tiene que investigar, es indudable, porque ese es uno de los puntos centrales. En muchos crímenes que se cometen, en algunos no se detienen ni siquiera los responsables materiales, pero en muchos sí se los detiene, y luego
no sabemos ni quién lo ordenó, ni por qué lo ordenó, ni cuál fue el móvil, la intención que estuvo detrás del crimen. Que muchas veces eso es ahí a donde se tiene que ir, a ver quién ordenó el crimen, porque muchas veces contratan y a través de 2, 3 distintas personas para que no se llegue a la cabeza a cualquier sicario, a cualquier chamaco para que acabe con la vida de alguien y no se investiga a fondo quién fue el que ordenó tal asesinato. Mientras tanto, la reforma política está estancada, Morena y el gobierno no alcanzan acuerdos con sus socios del Verde y del PT, y bueno, la cosa se complica. Sí, a ver qué es lo que sucede. La reforma no está avanzando. ¿Por qué? Porque como se quiere sacar solamente con los votos de Morena, no alcanzarán. Necesitan los votos del Verde y del PT, y en el Verde y el PT no están dispuestos a darle los votos si les quitan recursos y plurinominales. Ese es el verdadero debate. Pues así es, nosotros pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. ¿Y qué cree? Ya mañana cumplimos 17 años de este Todo Personal al aire a través de la señal antes de Proyecto 40, ahora de ADN 40, y seguimos aquí gracias a usted. Muchísimas gracias y bueno, acompáñenos mañana en un programa especial. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Mañana 17 años. Ya se lo platicaremos, ya le mostraremos. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal.